¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto enorme tenerte acá. No, el gusto es mío. Voy a acomodar un poco, ahí está. Dale. Ahí estamos. Bien, bien, acá estamos con un frío bastante bravo acá en Córdoba, pero bueno, bien acá en casa Vos con sabés los que chicos. acá el día estuvo lindo. Después, al final de la tarde, cayó la temperatura de una manera considerable y creo que va a comenzar de nuevo el frío acá duró un par de semanas. Marcos, tenemos personas de Argentina, México, Perú, España, así que estamos con un público Bien. bien interesante. Marcos, para iniciar, obviamente te agradezco por haber aceptado esta invitación. Me gustaría que te presentaras, que le contaras a la gente quién es Marcos Gianetto y qué es lo que hace. A ver, ¿quién soy? ¿Cuál de todos? A ver, el perito. Voy a contar El quién es el perito. perito. Sí. El perito es, a ver, yo estudié, me recibí en el 95 en Rosario como calígrafo público. Me vine a vivir a Córdoba. Yo soy de Río Negro, de la Patagonia, pero bueno, me fui a estudiar a Rosario por cuestiones familiares y después me vine a Córdoba porque mis padres se mudaron a las sierras de Córdoba. Y acá en Córdoba, por un contacto, y pude entrar a trabajar a delitos económicos, lo que se dice un acomodado. eh, y de ahí, al año y medio por ahí, ya ahí entré a trabajar a Grafocrítica, a hacer peritajes, informes. Ya hice toda mi carrera ahí en Policía Judicial de Córdoba, 22 años trabajando para el Poder Judicial ahí de Córdoba y bueno, terminé trabajando en la Dirección de Investigación Operativa los últimos 2 años, y, pero casi 20 años de peritaje a full ahí en grafocrítica. Acá Ajá. en Córdoba la sección que se ocupa de todo lo que son informes, peritajes, se llama grafocrítica en honor al libro de Parlatierro. Va a la tierra Y claro, del y mar. le pusieron ese nombre y bueno, es una sección donde el 70% del trabajo que se realiza es peritaje documentológico, falsificación y alteración de documentos, y el otro 30% son peritajes de firmas o manuscritos. Eh, Perfecto. pero bueno, es una sección que trabajaba, es hermoso. Si sos Ajá. perito, creo que es el área donde querés trabajar porque ves todo, desde billetes, suicidios, defraudaciones muy complejas, eh, testamentos, ves todo lo que aparece en los libros, está ahí en esa sección. Es un trabajo impresionante. Y teníamos una oficina bastante bien equipada también. Teníamos un Foster and Freeman, un videocomparador espectral, teníamos las cámaras de Fuji infrarrojas, teníamos muy buen instrumental, entonces vos podías hacer un buen trabajo. Ajá. Así que bueno, ahí es donde me preparé, y ahora en el 2018, ahí dejé de trabajar. Dejé de trabajar, me retiré, y ahora trabajo como perito de control de parte, pero ya no trabajo más para la Policía Judicial. Ajá. Eh, ¿Y te costó insertarte como perito de control, como perito de parte? eh, ¿Sí? sí. ¿Cómo, Es cómo- otro ritmo, es otro, tenés que tener otra personalidad también, que yo estaba todo acostumbrado que me llegara el trabajo, venían y me traían trabajo, y ahora lo tenés que salir a buscar el trabajo. Eh, es ¿Y eso otra cosa, y eso es pero fácil en Córdoba? no, no. Yo el primer año, bueno, yo vivo en las afueras de Córdoba, estoy al límite, entonces me cuesta mucho ir al centro, a tribunales. Me cuesta mucho, prefiero quedarme en mi casa, trabajar desde mi casa, hacer cosas desde mi casa. ¿Viste? Ajá. Pero ir al centro es todo un tema, el de tribunales, y ahora, por ejemplo, en la pandemia hay, ni siquiera te dejan entrar a tribunales, o sea, es un desastre lo que es tribunales para la atención, para poder entregar peritajes, para poder, no hay un consenso entre los tribunales cómo tenés que entregar el peritaje. Eh, ¿No son los Está bastante, procesos digitales en Córdoba? ahora sí, ahora sí. Ahora tenés peritajes que te dicen todas las notas, ahora lo tenés que entregar vía online, es decir, Ajá. cargas todo online. Pero vos sabés que te dicen, vení a retirar el material. Cuando vas a retirar el material te dicen, no, no te podemos entregar el material.
te vamos a mandar fotos y fotocopias. Porque como vos le explicás que decís, quiero ver aunque sea el material en original, a ver de qué se trata. No, te vamos a mandar en fotos y en fotocopias el material. No puedes tener acceso al expediente. Entonces, cuando te van a remitir eso, los abogados dicen, no, el peritaje en fotocopia no sirve. O sea, es como todavía no se han puesto de acuerdo, no saben cómo avanzar sobre esto. Y hay casos, a mí me consultan mucho compañeros, colegas que hay, y estamos todos en la misma, y ahí los distintos juzgados tienen diferentes opiniones, todavía no hay un consenso, no saben cómo van a trabajar el tema del peritaje, como que no tienen, no le dan la urgencia que tiene que tener la prueba, ¿no? Así que es todo un problema lo que está viendo ahora. Marcos, vos tocaste un tema súper interesante, inclusive hay alguien ahí también que preguntó y aquí el que quiera preguntar que puede ir haciendo la pregunta y que es el peritaje en fotocopias. Me gustaría escuchar tu opinión con respecto a eso. Yo sé que es un tema polémico, la idea no es polemizar, sino escuchar un poco tu pensamiento. Yo te voy a decir cuál es el mío después de escuchar el tuyo, porque es un tema que se plantea Sí, sí. en un café pericial como este, por ejemplo. Uf, mirá, a ver, eh, hay distintas opiniones, ¿no? Hay aquellos que dicen que no se puede peritar y hay otros que dicen que sí se puede peritar. Pero los que dicen que sí se puede peritar, perdón, primero voy a explicar por qué estoy en desacuerdo con los que dicen que no se puede peritar. Si nosotros Sí. somos los expertos en documentos escritos, ¿quién los va a peritar entonces? Si no somos nosotros. Si nosotros no somos los que decimos cuáles son las limitaciones que tienen esos escritos, ¿quién se las va a informar al juez? Entonces yo estoy en desacuerdo con esa primera opinión que dice no se pueden peritar. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que se puede peritar. Pero dentro de los que se dicen que se puede peritar, están aquellos que establecen conclusiones en términos de autenticidad o falsedad. Yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo creo que son reproducciones. Entonces tenemos que analizarlas como tales, simplemente como reproducciones. No podemos establecer conclusiones en términos de categoricidad, de autenticidad, porque es un término, lo semántico, que no tiene correlación con el objeto de estudio. Entonces yo, ¿desde qué punto de vista las analizo? Desde el punto de vista de reproducción. ¿Se reproducen elementos de la firma? Sí, se reproducen. Se acabó. Ahora, ¿puedo decir algo de cómo se construyó el documento? Si no veo indicios de alteraciones, si no veo evidencias, simplemente pongo que no se ven evidencias. No pongo que no ha habido alteraciones, ediciones, montajes, etc. Yo estoy de acuerdo con el análisis. Ahora, no estoy de acuerdo cuando dicen es auténtica o es falsa. Creo que hay que decir se reproducen o no se reproducen elementos, y nada más. Ahora, Y, el juez me y está preguntando eso, no me está preguntando eso. El juez claro, quiere saber si es auténtica o falsa. Bueno, es una cuestión del juez que va a tener que él dar ese salto de fe. Yo no lo voy a dar. Desde lo técnico yo tengo que hacer mi trabajo hasta donde los límites que tengo como técnico. ajá. Pero en ese caso yo las traté siempre en policía judicial también. Yo siempre decía, son reproducciones, tenemos que verlas como reproducciones. Eh, Hasta ahí llego yo. Ajá. Ese es el alcance como técnico. Ajá. Mira que creo que nosotros coincidimos, ya te habrás dado cuenta, en varios puntos, en varias oportunidades que tuvimos en Facebook de poder intercambiar opiniones. Coincidimos y en esta yo creo que también soy partidario de esa corriente en el que trata de responder esa pregunta con una respuesta por lo menos que se ajuste al lado técnico. Y se puede peritar encima de fotocopias. Y esto, como parte de la respuesta, yo lo escribí también en un capítulo de mi libro, porque en Brasil particularmente, Marcos, los procesos son, el 97% ya de los procesos acá son digitales, eh, digitales diferentes de lo que por lo menos yo vengo escuchando que son en Argentina. Acá son 100% digitales. ¿Y qué pasa principalmente cuando se trata de pericia grafotécnica? Principalmente en donde una de las partes es un banco. Los originales ya no existen justamente por la digitalización y después de creo que son 5 años que lo pueden mantener al físico, después lo digitalizan y los destruyen. Entonces, obviamente que los peritos nos encontramos ante ese gran problema. ¿Qué hacer ante un caso como ese que acá es frecuente? En la pasantía que tuvimos ahora, ellos pudieron analizar 2 casos
justamente encima de copias. Yo considero igual que vos que esas son reproducciones, por lo tal no se puede afirmar categóricamente o no se puede concluir categóricamente con respecto a la autenticidad o a la falsedad de una firma. Obviamente que en esos casos trabajamos encima prácticamente del aspecto morfológico y encima de ese aspecto morfológico, la conclusión que nosotros hemos dado, y en eso, digamos, es una corriente ya criada acá inclusive por Del Picchia, a la cual obviamente los que venimos después nos fuimos encarrilando y detrás de él o detrás de mí algunos otros autores, en el sentido de que, bueno, cuando una firma presenta convergencia formal, lo vamos a expresar de esa manera e inclusive en la propia conclusión nosotros dejamos asentado esa salvedad. ¿Qué pasa? Y ahí vos bien nombraste que la última palabra, obviamente, y la decisión y la lectura o la interpretación de esas conclusiones la tiene exclusivamente el juez, que es a quien va destinada esa nuestra pericia. Acá el entendimiento de la mayoría de los jueces en ese sentido es que si la firma presenta convergencia formal, la firma es verdadera. Eso es un entendimiento del juez, no nuestra. Existe esa limitación técnica a la cual yo desde un primer momento como profesional se la hago saber al juez. Cuando yo entro al proceso y ya veo que tengo el documento digitalizado, el primer oficio que voy a elevar es obviamente la propuesta de honorarios y junto con la propuesta de honorarios yo ya solicito que se intime la parte al depósito de ese documento. Obviamente que la parte, al dar respuesta es que no existe más ese documento. De esa manera me dejo cubierta las espaldas, digamos, de que yo técnicamente solicité ese documento original. Entonces, ese era un tema que a mí me interesaba, digamos, Pero, tocarlo. Yo no sé cómo está eso en Argentina. no, por ejemplo, yo estoy investigando sobre eso y todavía la opinión del Colegio de Calígrafos está colgada en internet que Sí, dice que se pueden peritar las fotocopias, que hoy la calidad de la fotocopia, si es óptima, se pueden rescatar elementos. Lo que sí no estoy de acuerdo en una opinión que expresan que dicen que si desde lo formal, difieren, podemos establecer disprocedencia. Y en eso no estoy de acuerdo, porque desde lo formal puede ser un disfraz, entonces hay claro. que tener cuidado. Pero sí lo que creo yo, suponete, todo el mundo que te dice, ¿qué es lo que no se puede analizar en fotocopia? La forma la podés analizar. Los elementos estructurales, si tomamos la acepción de Barlatierro, también los podés analizar. Por ejemplo, inclinación, tamaño, proporcionalidad, enlace, etc. ¿Qué es lo que no se puede analizar, que uno tiene ese presupuesto que no se puede analizar en las fotocopias? La intimidad del trazo. Mm. Es decir, no se puede analizar la calidad de la línea, la calidad del trazado. Pero ahora en esta investigación que estuve haciendo, me encontré con un experimento que hicieron Brian Lindon y Lindbaum, no me acuerdo la otra persona, pero ellos analizaron la performance de los peritos para analizar justamente la calidad del trazado, si son los peritos capaces de detectar levantamientos del útil, estriaciones, parates, retomas, retoques, rasgos acerados, comparando firmas en fotocopia y firmas en original. Y vos sabés que encontraron que en casi todos los casos los peritos trabajaron bien. En las fotocopias que pudieron analizar bien la calidad del trazado. Pero claro, en estos casos ¿qué son? Son experimentos, son evaluaciones, son test de evaluación de la performance o de la competencia del perito. Nosotros Ujú. analizamos casos reales, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero también es cierto que si yo voy a introducir una firma en una fotocopia para hacer una defraudación, una estafa, no voy a introducir una firma falsa, ¿no? Si voy a construir una fotocopia para hacer una estafa, voy a introducir una firma auténtica. Eso también es cierto. Sí, ¿Quién va a introducir hoy en día un calco y después hacer una fotocopia? Cuando se tiene la firma auténtica, le saca una foto o la escanea y la imprime directamente. Y ahí sí está el tema, ahí ya se vuelve complejo el tema. Por eso el alcance técnico es
se reproducen elementos. ¿Qué le voy a decir? ¿Le voy a decir que no? Sí, es la verdad, se reproducen Ajá, elementos formales, estructurales, similares, y eso quiere decir que la firma que está ahí estaba estampada en original, era un bolígrafo lo que estoy, y no lo puedo decir. ajá, ¿Quiere dar el salto de fe usted, señor juez? Delo usted, yo eso no lo puedo decir. Pero decir que es auténtica la firma a mí me parece incorrecto desde lo semántico, porque la firma es una fotocopia, entonces no fue realizada por un puño escritor, ¿no? exacto. Entonces tengo que hacer un acercamiento semántico apropiado, y lo que más apropiado que he encontrado es el término reproducción, quizás haya otro. Pero yo esa es mi postura en cuanto a la fotocopia, es un tema que yo personalmente, casi siempre que he analizado firmas en fotocopias, eran firmas que eran desde lo formal, de lo estructural, Sí. reproducían elementos de las firmas auténticas. Nunca me he Ah, encontrado con firmas falsas. ajá. O Entonces sea, es es que todo un tema. otra de las cosas que nosotros hemos encontrado mucho también acá en Brasil es el montaje de esas fotocopias. Esto es, principalmente en contratos bancarios. Los empleados bancarios, supongo, al tener la firma original, digitalizan y la trasplantan y la plantan, digamos, en otro documento y de eso sacan una fotocopia y ahí es donde se presenta. Pasa que a veces, obviamente, eso es fácil poder identificar que se trata de un trasplante porque eh, tenemos o al solicitar o fueron burdos, digamos, al hacer ese trasplante o a veces la misma firma la trasplantaron en las tres hojas, entonces es fácil hacer una superposición y decir que son idénticas, pero hay casos en los que no. Ah, pero escúchame, Roberto, si hoy en día con un editor, una firma auténtica la podés transformar en 10 o en 1000 firmas, Exacto. varías algunas letras nada más. Además, creo que hay un caso de Julia Elena de la Peña, en los libros de ella, que sacando letras construye un anónimo, puede ser, no me acuerdo bien si es el libro de ella, ya lo voy a Sí, buscar el libro de ella. es Que el de ella, es el de ella. construyen un anónimo con letras de una persona, creo que era un anónimo o una nota póstuma, algo así, y después le hacen una fotocopia y lo mandan a eso, a la fotocopia. Claro, vos ves la letra y decís, che, toda la letra, parece la letra de él, la Ajá, persona, pero claro, es todo construida con letras que fueron sacando. Hay exacto. que tener cuidado, sí, pero hay un salto que yo no voy a dar. Yo como perito me acerco hasta donde puedo y después la otra parte, la otra interpretación le corresponde a la otra persona. Pero Exacto. por supuesto hay peritos que me dicen, bueno, pero el juez te está preguntando eso. Es un problema del juez que quizás todavía no aprendió a preguntar bien en eso. Pero no mío, como técnico yo no puedo responder de otra manera. Yo en ese sentido tengo esa postura. Eh, que no es una postura que esclarece el hecho, estoy seguro que no. Pero bueno, en mi postura hasta ahí puedo llegar. Claro, y en eso del pique, digamos, ya fue visionario y eso aún lo sigue el hijo al día de hoy, diciendo de que si nosotros, digamos, como auxiliares de la justicia, nos ponemos esa limitante de no hacer o de no darle por lo menos algún indicio a quien está encargado de impartir justicia, de alguna manera estaremos favoreciendo, en eso él en otras palabras más, palabras menos, dice que el trabajo del perito debería ir por ese lado, digamos, de no favorecer a la delincuencia que hoy en día, obviamente, está haciendo este tipo de fraude justamente con el pretexto de que los peritos no van a poder, porque hay muchos que se manifiestan contrario a esto, diciendo simplemente de que no se puede realizar peritajes sobre fotocopias, o hay otros, como también yo lo he visto, de que concluyen de manera categórica que es auténtica o que es falsa una firma. No, no sé si habrás escuchado la opinión, que esa sí me desconcierta y he tenido numerosas discusiones con colegas que dicen, la firma es auténtica, pero si me traen el original, puedo ratificar o rectificar mi opinión. ¿Cómo le digo? ¿Cómo vas a cambiar tu opinión si ya estás dando una conclusión categórica? O sea, ¿cómo? Claro, Bueno, pero si me traen el original y yo me doy cuenta que es un calco, entonces no pongas una conclusión categórica. claro, Vos mismo estás planteando una limitante, no pongas una conclusión categórica. Sé reservado ahí, sé, como dicen, conservador, como dicen los norteamericanos. Seamos conservadores, seamos cautos ahí. No ajá, expresemos una conclusión de autenticidad en términos categóricos, pero la voy a cambiar si me traen. ¿Cómo? Es lo mismo que yo exprese, la firma es auténtica en todos mis dictamen, pero puedo ujú, cambiarla si me traen.
No, sé cauto y reservado y no expresas una conclusión en esos términos. Esa Bueno, conclusión acá en Córdoba todavía se usa y a mí me desconcierta, no, no lo bueno, puedo creer. acá en Brasil hay un autor muy conocido que justamente dedica un capítulo de su libro completamente a cómo expresar las conclusiones de una pericia grafotécnica, como es conocida acá en Brasil, y él habla justamente así, abre un abanico de posibilidades en lo personal, no en lo personal, en lo profesional yo lo considero terrible y temerario porque habla desde es posible que, no es posible que, alto porcentaje que, bajo porcentaje que, puede ser, o sea, deja abierta un montón de puertas que si, digamos, esa misma bibliografía la toma o la lee un abogado o el abogado de la otra parte, va a impugnar todas las pericias. ¿eh? Por suerte, ese capítulo de ese autor, digamos, no se ha difundido lo suficiente, sí se ha difundido gran parte de su trabajo, que es excelente, pero para mí, digamos, en ese sentido de cómo expresar, dejar abiertas tantas posibilidades, me parece un poco peligroso justamente por ese lado. No sé qué, no sé si en Pero Argentina existe eso. no, acá en Argentina no, pero lo que sí estoy viendo, por ejemplo, en el último informe de los laboratorios, el ENFSI, el europeo, la red europea de laboratorios, ellos están avanzando sobre el tema de probabilidad, es decir, Ujú. con todo lo que es la metodología del likelihood ratio, o sea, todo lo que es probabilidad en conclusiones, y la quieren implementar en manuscritos. El Sí, acá método también. modular australiano, el método modular australiano hace las proposiciones bayesianas. Esta proposición tiene más respaldo que la otra, es decir, la proposición de autenticidad respalda más que la proposición que no, que no fue el autor. Es decir, están avanzando sobre eso. Yo creo que necesitamos todavía saber, tener bases de datos, saber mejor cómo escribe la población, eh, evaluar bien cuáles son los elementos que tienen más valor que los otros. Ese es todo un problema que todavía no tenemos resuelto nosotros y entonces por ahí no nos podemos acercar a este tipo de conclusiones. Pero que se está analizando, fíjate, Lucena Molina en España con la Guardia Civil también. Eh, Hay gente muy inteligente que está trabajando sobre eso. Champod, Aitken, Taroni, todos en la licenciatura de criminalística que tiene la Universidad de Lausanne, están trabajando con estadística forense. En algún momento eso se va a venir. En algún Ujú. momento se va a venir. Lo que pasa es que vamos a tener que aprender. Alta complejidad es eso, es saber hacer bien un estudio y saber pensarlo para no entrar en falsos positivos o falsos negativos de manera muy sencilla. Pero esto es un tema que se va a tener que discutir, el tema de las conclusiones, porque está avanzando en otros lugares. Y a mí me sorprendió la red forense esta de laboratorios europeos, creo que son 12 niveles de conclusiones que tiene. El FBI tiene 5, Cinco, ajá. y el FBI maneja, Ajá. es probable, lo maneja. Así que no es algo nuevo, pero en algún momento se va a tener que discutir eso porque está ahí sobre la mesa, ya lo están poniendo sobre la mesa y son redes de laboratorios oficiales los que lo están poniendo sobre la mesa, no están poniendo sobre la mesa un autor, un escritor, no, son redes de laboratorios. Tanto el NIST con el informe que saca ahora tiene en febrero que sacó, vos ves todas las conclusiones que se manejan a nivel manuscritos y los que más la escala más amplia es la del EMSI. Es Ujú. tremendo. A mí me sorprendió, pero bueno, hay que ver, son gente que está a otro nivel quizás. Hay que tratar de entenderlos también, ¿no? Claro. Vos que estás en el Pero ambiente académico argentino, ¿sabés si las universidades en Argentina están trabajando con estas probabilidades en las conclusiones o no? eh, mirá, yo acá en Córdoba estoy como docente en una especialización en criminalística y actividades periciales, que solamente está destinada a ciencias duras, o sea, recibidos de ciencias duras. Ellos tienen una materia que se llama estadística forense. Pero también Ujú. si lo buscas a, ¿cómo se llama? Willy Peregliasco, en el sur,
Él ha dado conferencias que están en YouTube sobre también estadística, probabilística, cómo manejarla en ciencias forenses. Tema que nosotros analizamos comportamiento humano, que es manuscritos, Ujú. y todavía no tenemos esclarecido cuáles son los elementos que tienen más valor sobre los otros. Entonces, ahí, ¿y en qué poblaciones tienen más? Es lo mismo analizar escritura en Argentina que en Brasil o que en Estados Unidos, cuáles son los sistemas que se manejan. Hay todo un debate sobre ello que, que todavía no se ha clausurado. Tienen que ver las zonas, los lugares donde se escriben, los elementos que tienen valor escritural para la jerarquización o no importa, o todo es igual. Eh, yo no sé, no estoy tan seguro de eso. Ajá. De manera así general, digamos, ¿con qué bibliografía están trabajando en Argentina actualmente? ¿Hubo actualizaciones, digamos, en la bibliografía? ¿Hay Eh, autores nuevos que salieron con Bien, trabajos? el año pasado hice, bueno, ahora justo que hablas de autores nuevos, estuve ahora en el Congreso de Colcrim, Ujú. estuvo una muy buena ponencia de un gendarme, Vallejos de apellido, calígrafo, de un método muy similar al del EMSI, al del método modular, también, pero quizás no tan sensible, con tantos pasos, pero me pareció interesante la propuesta de hacer como un algoritmo de pasos para ir pensando el análisis de manuscritos. Pero básicamente, mira, para que te des una idea, sigue siendo la bibliografía del Piquia, que para mí es muy bueno, ¿no? Velázquez Posada, que no tiene un método, ¿no? Pero se ha introducido acá en Córdoba Balbuena Balmaceda, también con su libro, eh, y también grafoscópico de Vega Ramos y Llorente, también es muy claro, es como un grafocrítica Sí. de Eva Vallatierra, la pero más Tierra. moderno, más, más amena la lectura, más moderno, me parece que es muy apropiado ese texto para la enseñanza. Eh, pero no, sigue más o menos en eso. Acá en Argentina el método escopométrico sigue pesando mucho, por más que se lo discuta, sigue usando y mucho. Y por ahí va, método pericial caligráfico que denominan algunos, pero yo no sé cuál es ese. Yo en lo personal uso el grafoscópico porque está explicitado ahí, el de Vega Ramos y Llorente, los pasos que se analiza primero, que después, y introduzco herramientas conceptuales del Piquia y de Velázquez Posada para valorar y Va- ya, jerarquizar, va- nada más. ya vamos a hablar específicamente de los métodos, pero yo esta semana inclusive tuvimos un debate muy bueno dentro de la pasantía, y yo le dije que, digamos, yo desde que me vine a Brasil hace 15 años dejé un poco los autores argentinos e inclusive lo dejé un poco de lado a Vallatierro justamente porque los autores brasileros, digamos, fueron un poco más allá y modernizaron o actualizaron o ayornaron un poco más los métodos y se trabaja de una manera diferente, obviamente, a la de Argentina. Y comparábamos algunas bibliografías y siempre surgía, obviamente, Ballatierro, que todos consideramos, digamos, que es un grande y un maestro dentro de la grafocrítica. Aprendimos Surgió, todos acá. todos creo que salimos de esa escuela, venimos de esa escuela, algunos con la escuela escopométrica también, que obviamente tiene sus críticas como cualquiera, pero ¿por qué crees que no hay un consenso general en cuanto al método? ¿Por qué no hay uno que conozcamos todos y que lo hagamos de la misma manera? Porque te digo, después si querés yo te paso por privado un libro de un autor brasilero que salió hace poco tiempo que él habla de, en realidad para el es un método que él lo conoce, él lo diseñó, yo lo leí, me pareció complicado porque él hace una mezcla de estadística, de genética forense y de grafocrítica y lo mezcla todo en una bolsa y hace y crea su propio método y es súper difícil de entender de qué se trata. Ya es difícil a los que venimos desde mucho antes con Ballatierro por ahí, eh,
hay cosas que no se adaptan, digamos, o adecuan a nuestra época, pero bueno, fíjate esto nuevo. ¿Por qué crees que no hay un consenso general? ¿Por qué no hay un método? Oh, que quizás porque no, desde el principio aquellos que siguieron escribiendo, en vez de continuar un tratadista, fueron poniéndole otro nombre y otro nombre y otro nombre. Esa que yo no me siento calificado por ahí para responder eso, ¿no? Lo que sí yo veo en este momento es que hay un cambio, sobre todo en los laboratorios oficiales, porque los obligan a entrar dentro de determinadas normas de trabajo como las ISO o las otras normas, no me acuerdo las españoles cómo se denominan, pero los obligan a escribir protocolos. Y un protocolo, en vez de diseñar algo que se tiene que cumplir, un protocolo es una descripción de lo que vos estás haciendo. Y eso me gusta más que escribir un ideal. Decir, este es el ideal que debemos alcanzar. A mí me gusta más que describamos lo que hacemos porque por lo menos estamos poniendo sobre la mesa cuál es nuestro trabajo de manera honesta y transparente. Eso es lo más importante. Por eso considero que los laboratorios oficiales tienen que tener sus protocolos de trabajo para que uno pueda seguir el trabajo, reproducir ese trabajo. Por ejemplo, todo el mundo critica el escopométrico, pero yo sé cómo trabajan los escopométricos. Entonces, sé qué vocabulario usan, sé cómo jerarquizan los elementos, entonces lo podés seguir a ese método. Pero acá en Argentina hay siempre hubo esa discusión. ¿Por qué escopometría no siguió el método de grafocrítica? ¿Por qué le dio otra denominación, no? Esa discusión siempre se planteó Ajá. y vos decís, y es cierto, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que ponerle otro nombre? Y bueno, por una cuestión institucional tuvieron que denominarlo de esa manera. Es algo que le salvó las papas institucionalmente a la Policía Federal de denominar escopometría toda una serie de procesos forenses. Entonces le sirvió en su momento, pero creo que hoy en día ya seguir denominando bajo el término escopometría el análisis de pisada, el análisis de medicamentos, el análisis de la escritura, el análisis, me parece que es inapropiado. Ajá. También. Sobre todo, ¿no? Con los avances que ha habido en nuestra disciplina, que una de ellas es la identificación de manuscritos, ¿no? Que ha habido muchos avances, entonces me parece inapropiado seguir metiéndola en una bolsa junto a otros procedimientos. Yo, si vos me decís a mí cuál es el término más adecuado, y yo considero, ¿qué hace la grafocrítica? Y identifica manuscritos. ¿Qué hace la grafoscopía? Identifica manuscritos. ¿Qué hace la escopometría? Identifica manuscritos. Entonces, ¿cuál es el término manuscrito? Apropiado. Identificación de manuscritos. Y unificado. Análisis de... Y claro, hagámoslo más simple, ¿entendés? ¿Por qué están todos poniéndole nombre a las cosas? Claro. El otro día, bueno, un colega con el que trabajo acá, Adriel Miranda, que debe estar viéndonos, Está online. bueno, él se sorprendía un término y me lo pasaba y yo digo, bueno, hay gente que tiene inventiva, inventa nombres y le pone a una disciplina. Y digo, ¿por qué? Seamos más sencillos y vamos ahí. Análisis de identificación de manuscritos, que esa sea nuestra disciplina. ¿Por qué no denominarla de esa manera? Pero bueno, hay muchos egos, lo cual no está Sí. mal. Los peritos somos egos y eso no está mal. Eh, pero bueno, es así, hay Marcos, diferentes corrientes. Marcos, vos estás en Sí. CIPDO, capítulo Argentina. Estoy en Citgo, sí, sí, estoy. Le puedes contar primero a la gente qué es CIPDO y después te hago una pregunta con relación a eso? Y Cibdo debe ser. ¿Qué quiere ser Cibdo? Porque Cibdo siempre está en construcción. Sí. ¿Qué quiere decir? Cibdo quiere ser una comunidad para que nos integremos todos los peritos, que todos los peritos tengamos voz para construirnos, porque esto tiene que ser una construcción, no puede ser ya algo construido. Es decir, están, por ejemplo, Velázquez Posada que se está poniendo el hombro CIPDO Internacional. ¿Qué pasa cuando Velázquez Posada digan, yo no quiero presidir más, como pasó con Magdalena? Y bueno, ¿quién se va a hacer cargo? Bueno, tenemos que estar todos ahí para integrar CIPDO. Acá en el capítulo Argentina, eh, ahora está a cargo Gabriela, está como coordinadora transitoria hasta las elecciones del año que viene. La idea es tratar de hacer la mayor cantidad de personas que estén haciendo análisis de identificación de manuscritos se involucren con CIPDO. ¿Para qué? Para tratar de completar todos los comités de investigación, de ética, de trabajo también. Sería muy importante que CIPDO, más allá de lo académico, también sirva y propicie áreas de trabajo.
abramos áreas de trabajo para nosotros. Nosotros nos fuimos reduciendo, no sé, nos fuimos reduciendo y reduciendo nuestro campo de trabajo hasta ser peritos nada más. O sea, yo soy calígrafo público, ¿por qué no puedo trabajar también haciendo otra cosa, ¿no? ¿Cuáles son mis competencias? Solamente hacer peritaje, ¿por qué no puedo hacer otra cosa? Y creo que SIGDO eso es lo que busca, que nos integremos todos allí y después lo empecemos a construir también entre todos y que no sea solamente un área para determinadas personas. No Ajá. queremos hacer nada elitista, si estoy yo puede estar cualquier persona. Ajá, y Es así. eh, eh, se está discutiendo, digamos, dentro de CITO estas corrientes y estas divergencias que existen a nivel internacional y todas estas nomenclaturas para tratar de unificar. El otro día bueno, en Chile también, o sea, Chile está Sí, haciendo para mí un excelente trabajo, José Duarte, a él le gusta, o sea, esto y se está poniendo también al hombro a CIPDO Chile, y hubo un conversatorio allí, sí, participé eh, un tiempo. bueno, eh, pero bueno, ¿lo tenemos que obligar al consenso o el consenso tiene que suceder? Y si no sucede, ¿está mal? ¿Nos va a pasar algo? No sé, yo en ese sentido, si las cosas no suceden, ¿por qué obligarlas? ¿No? ¿Quién las va a obligar? También, ¿quién nos va a obligar a que usemos determinado consenso? Ujú. Por ahí, el tema este tiene que venir más por los protocolos de trabajo de los laboratorios forenses que ya están instalados a nivel gubernamental y de ahí bajar una línea para ellos, ¿no? Porque ahí sí se puede bajar la línea de manera por decreto, por decirlo de alguna manera. Ujú. Pero hacer un consenso es muy difícil. Bueno, vos si estuviste en ese conversatorio, viste que uno decía una cosa, el otro, y está bien que lo digan y lo Ajá, planteen. A mí no me pareció mal, pero llegar a un consenso va a ser un poco complicado. Un poco claro. complicado porque, bueno, que hay Sí, distintas escuelas y cada uno elige la escuela por ahí. es que yo El creo que otro de la escuela que, estos conversatorios en realidad deberían terminar definiendo o terminar sistematizando, ¿eh? Y no dejar abierto, porque me parece que ese conversatorio fue excelente, tuvo una diversidad de opiniones fantástica, pero no se sistematizó absolutamente nada y nos quedamos en lo mismo, digamos, la idea era poder unificar criterios y terminamos, creo que terminó, yo no seguí hasta el final, pero creo que no hubo un consenso general, ni se trató tampoco de llegar a eso. no, ¿no? Y no creo que tampoco todo se resuelva en 1 o 2 horas que duraba el conversatorio. Y Ajá. sobre todo creo que, a ver, hoy en día hay que darle espacio también a personas que quieren participar y que quizás no están ahí también en el candelero, y hay mucha gente joven que tiene ganas. Quizás habría que delegar un poco el trabajo en esas personas y dejarles ese campo de trabajo para que ellos traten de hacer esos consensos. Es como, creo que ¿Cuál? la canción, no Ajá. sé de quién es, de Charly García, no, ya no me importan los que están, me importan los que vendrán, algo así dice la canción. Bueno, es así, los que tienen que empezar a formarse acá son grupos de trabajo entre jóvenes para ponerse para el futuro en un consenso entre ellos, ¿eh? Ajá. ¿Qué es lo Ya que qué es lo que nosotros no pudimos resolverlo, digo. claro, qué es lo que se necesita para ingresar a CITO Capítulo Argentina, Marcos? ¿Tenés idea? Sí, hay una serie de requisitos. Nosotros lo que pedimos es primero que se presenten, que envíen la solicitud, que la llenen, la completen, que muestren sus antecedentes, sus títulos, sus antecedentes laborales, sus capacitaciones que han tenido. Nosotros lo que estamos es tratando de integrar a todos ahí en CIPDO, como te decía recién. Eh, la idea de la comisión, esta que es transitoria, es que la gente se integre a CIPDO y tratar de incorporarlos a la comunidad y no dejarlos afuera de la comunidad. Queremos armar primero la comunidad de Argentina. Hasta el año pasado había 30 personas en CIPDO, creo que ahora ya llegaron cerca de 60, han duplicado
los inscriptos en SIPDO, capítulo Argentina estoy hablando, Sí, 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 capítulo sí. Argentina. Pero también es cierto que no está, es algo que tiene muy buena repercusión entre determinados peritos SIPDO, pero hay muchos peritos que tampoco lo conocen, no saben qué se hace en SIPDO, para Exacto. qué sirve. ¿Pero por qué? Porque quizás no tenía actividades, no estaba visibilizado eso. Y la nueva comisión que hay ahora, hay gente que tiene muchas ganas de trabajar en SIPDO y armar diferentes grupos de tareas, de trabajo, de investigación, quiere progresar en esto y también interactuar con los otros capítulos de SIPDO que están trabajando muy bien, como por ejemplo SIPDO España, SIPDO Colombia, SIPDO SIPDO Brasil también Chile está. también. También está, pero el SIPDO Brasil, Es- bueno, Está está Otto, está Otto, Otto, está bien, Otto. bien, Pasa que con bien. el SIPDO capítulo Brasil, digamos, no se integra mucho a los otros, tal vez también por una cuestión de idiomas, Del y eso idioma. resulta un poco más difícil. Pero acá es bastante riguroso entrar y formar parte de SIPDO capítulo Brasil, digamos. Creo yo que también por el hecho de que como aquí no existe la carrera, entonces Otto estableció algunos requisitos eh, rigurosos y me parece bien en ese sentido. Pero bueno, dejemos SIPDO para otro momento, pasemos a otro porque se nos va a acabar el tiempo. Hablemos de psicografía. Yo sé que no nos va a alcanzar el Uh, tiempo para todo, pero hace un tiempo tuvimos un intercambio buenísimo sobre psicografía. Déjame explicarle a la gente que nunca escuchó hablar de psicografía qué es la psicografía, porque tal vez sea muy difícil de entender y después vamos a ver cómo lo pasamos esto para el plano grafotécnico o al plano profesional. En Brasil, yo no sé si existe en otro lugar, existe, no sé si llamarlo una religión, existen los espíritas. ¿Eh? Los espíritas, dentro del espiritismo existen los medium, que es una persona con una trascendencia, no digo con poderes porque no se trata de poderes, sino con una sensibilidad mayor que tiene comunicación en determinado momento con espíritus de personas que ya han partido de la tierra. Y hubo un espírita muy conocido, creo que mundialmente, que es Chico Xavier, sí, Chico Xavier, es en portugués, que lo que hizo fue psicografar cartas. ¿Qué es, ¿Qué fue psicografar cartas? En realidad él estaba de la misma manera que estamos nosotros en una sesión espírita. En ese momento él recibe el espíritu de una determinada persona y escribe una carta, ¿eh? Con información que la persona que está ahí familiar de ese espíritu, digamos, corrobora que es verdadera. Entonces ahí surge, y eso también fue un tema que yo lo abordé en mi libro y es un tema que yo creo que merece investigación y hay varios libros, inclusive escritos, yo compré después de esa mm. de ese cruce que tuvimos en Facebook, compré ese libro, porque mi inquietud era saber si el gesto gráfico en realidad de la carta, expresada en la carta, en ese texto, era de quien estaba escribiendo, o sea, del espírita, o si realmente era del espíritu, digamos. Es una cosa un poco, si uno se pone a pensar, digamos, compleja, loca, no sé cómo llamarlo, porque gente que no cree, gente... Pero bueno, en definitiva, hubieron varios libros sobre eso que peritaron justamente estas escrituras. ¿Qué me podés decir acerca de la psicografía? Vos que leíste algo, después yo te comento. No, a ver, yo este verano lo pasé en Brasil y me puse a charlar con una persona que estaba ahí en el grupo y me empezó a contar todo esto y yo le decía, no, no puede ser, sí, Marco, volví así, me metí en internet y decía, no lo podía creer, no lo podía creer, realmente me sorprendí, dije, ¿cómo se me pasó esto? Te cuento, yo daba una materia acá en Córdoba, que era trabajo final, que tenían que hacer un artículo de investigación. Y un alumno me dijo este último año, me dijo, a mí me gustaría investigar los medios que escriben. Yo dije, no, acá, ¿dónde vas a encontrar eso? No, vamos a hacer otra investigación. Yo iba por lo mío, a determinadas líneas de investigación que a mí me gustaban.
Y después voy a Brasil y me encuentro con este, y nunca había escuchado, o sea, tenía casi, yo me recibí en el 95, 25 años de experiencia y nunca había escuchado a Chico Javier ni nada de la psicografía. Me sorprendió y dije, qué interesante. Y ahí cuando empecé a investigar y vi que se usaba como prueba, no, pero después Otto nos corrigió, dijo que no, No. pero aparecían los nombres de los expedientes, aparecían los peritajes, a mí me sorprendió, digo, qué interesante sería contar con las fotos, aunque sea de esos escritos, para analizarlos nosotros, ¿viste? Como un trabajo de investigación por arriba, no solamente para evaluar la psicografía, sino también cómo trabajaron los peritos, porque había un perito que mencionaban ahí, que supuestamente es un perito de renombre en Brasil. Sí, Y yo dije, qué interesante para evaluar, no solamente la psicografía, sino el accionar del perito, cómo trabajó, qué evaluó el perito, qué elementos evaluó para considerar que era la escritura del muerto, ¿no? Porque era así, casi todos estos escritos son escritos del muerto en donde dice esta persona no tuvo nada que ver con el homicidio. claro. Eran así las cartas. Y vos decís, O pasa mensajes. En esos casos, claro, digamos, eran más complicados, pero en otros, yo leí el libro de este autor, creo que te comenté en su oportunidad, y lo que él hizo, digamos, él tuvo dos hipótesis. Una que podía ser esa escritura, podía ser contener el gesto gráfico de la mano que escribía, o sea, del medium, por lo tanto, comparó escrituras de él con las que estaban en la carta y también en algunos casos y comparó la escritura de la persona que ya murió con lo que estaba expresado en ese papel. Y él concluye, digamos, de que hay casos en los cuales quien escribe, digamos, el mensaje, la mano ejecutora es la del medium, y en otros casos, sorprendentemente, él dice que concluye categóricamente de que el gesto gráfico presente en eso es del espíritu, digamos, porque la compara con el gesto gráfico de la persona en escritos o en escrituras en vida. Es un trabajo interesantísimo, por eso eh, me parece. yo decía, a mí me parece que es algo parece una nota de color, pero no lo es, porque si se No, están realizando peritajes sobre eso es porque está pasando eso, y entonces me parece que es algo para interesar, muy interesante para meter ahí la cuchara y ver, a ver qué están haciendo acá, qué es lo que están peritando y de qué manera lo están peritando. Por supuesto, a ver, yo descreo de esa posibilidad, ¿no? Pero estamos hablando entonces de un excelente falsificador en medio, si está haciendo eso, ¿no? En escritura espontánea, natural, escribiendo un texto prolongado y que un perito de experiencia se equivoca en su conclusión, bueno, entonces el medium es un crack falsificando escritura. Entonces por eso a mí me interesaría ver fotos para evaluar, a ver qué es lo que estuvo viendo el perito. Me pareció algo interesante. Ahora que no está en el trabajo libro. en oficina, está en el libro, en ese libro están las fotos, todo, Está en el o en libro, tu así que... libro. No, 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 está en ese libro, así que hagamos lo siguiente. Esperemos que esta pandemia termine, que puedas volver a Brasil en el verano del Sí. 2021 y Uf, entonces que vengas a Florianópolis o por lo menos acá a Santa estuve cerca, Catarina estuve cerca, estuve y cerca de ahí. nos podamos juntar y yo te muestro ese libro. Voy a tratar de comparar otros libros. En ese en particular, él presenta fotos inclusive de las cartas psicografadas, presenta fotografías de los textos indubitados con los cuales él comparó. Ojo. eh, y la verdad que te abre la cabeza, digamos, en ese sentido, y no es disparatado pensar que las conclusiones a las cuales él arriba eh, sean sin ningún tipo de fundamento. Más aún, como vos lo dijiste, siendo un profesional de la talla que es el profesional que escribe justamente el libro, porque tal vez si fuera otro, uno dudaría. Eh, yo no Claro, tuve entonces todavía... Roberto, yo lo que haría la Ujú. investigación sería sobre el material indubitado del muerto, de dónde lo juntaron, quién les dio ese material, La cómo familia. sabe que es claro, cómo sabe que es del muerto y no es del médium, cómo se asegura él de eso, el perito. Eso No, sería bueno indagar. inclusive él buscó documentos en reparticiones públicas. Él Ah, bien, tomó eso es el otra cosa. cuidado, exactamente. Por eso te digo,
no es disparatado las conclusiones a la cual él arriba. ¿Eh? Por eso me pareció interesante traerlo, porque es algo que la gente casi, ¿crees que si no conoce? Después yo te paso, Mónica, ¿Sí? el libro, les ¿Sí? paso el libro a quien le interesa, como para, y a vos te espero acá en Santa Catarina para Sí, poder sí, sí. debatir ese tema. Conozco varios centros espíritas, así que podemos inclusive ver la posibilidad. Yo lo quise plantear como un trabajo de investigación dentro de mi libro, no me animaba, no sabía cómo tener ese acercamiento sin herir susceptibilidades, digamos. Pero bueno, ahora sí tengo algunos amigos que son espíritas y que tal vez puedan ayudarme en ese acercamiento y tal vez surja un trabajo interesante. Claro. Eh, Muy interesante. Para mí me parece que es algo extremadamente interesante porque es algo que es nuestro campo de trabajo, así que tenemos que verlo, no lo tenemos que dejar pasar a eso. Dale, al que quiera después que me escriba por privado, que yo les paso el libro. Marco, se nos fue el tiempo, fue una charla Bien. excelente, creo que todo el mundo quedó enganchado con eso, así que en otra oportunidad espero poder tenerte nuevamente. Organicemos la temporada Floripa 2021, dice Gabriela Tudela, así que los Sí, sí, qué esperamos a lindo. todos por acá. ¿Eh? Sería Bueno, fantástico, gracias sería Roberto, fantástico. muchas gracias por todo. Ha sido un gusto. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por haber aceptado esta live. No, por favor, un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches.